Saludos, bienvenidos a Enfoque. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha pedido al nuevo embajador estadounidense Todd Chapman, acreditado en Quito, no inmiscuirse en los asuntos internos del país. Las relaciones bilaterales han estado marcadas en los últimos años por varios episodios de desencuentros. El impasse diplomático más grave se produjo en 2011 con la salida de los respectivos embajadores. Hoy en Enfoque repasamos las reiteradas denuncias de Ecuador sobre lo que considera injerencia de Estados Unidos y el apoyo de ese país a la oposición para desestabilizar la nación y derrocar el gobierno constitucional del Ecuador. También aprovecharemos para repasar el momento actual en materia económica por el que atraviesa el país sudamericano. De ello vamos a hablar con Oscar del Castillo, dirigente de Juventud País. Es un placer. Gracias, encantado, Joaquín. También nos acompaña José Manuel Martín Medem, periodista y ex corresponsal de Televisión Española en América Latina. Bienvenido. Gracias por la invitación. Damos también el saludo a Jorge Rivera, presidente del movimiento político ecuatoriano Creando Oportunidades a nivel europeo. Gracias, Joaquín. Saludos. Un gusto una vez más estar por acá. Y también damos la bienvenida a Esteban González Manrique, analista internacional y periodista de Infolatam. Gracias, Joaquín. Jorge Rivera. Gracias, Joaquín. Un saludo fraterno a los telespectadores. Por otro lado, quiero solidarizarme del grupo que represento a los ecuatorianos en Europa, en el mundo, con los 22 soldados fallecidos en el accidente aviatorio. En todo caso, pues un fuerte abrazo desde Europa. Los migrantes en el exterior, nos solidarizamos con los 15 millones de ecuatorianos por esta tragedia. Pues escuchado ese punto de vista, ese mensaje solidario, queríamos insistir, Rivera, en su mirada al momento actual por el que atraviesan las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador. Bien, Estados Unidos siempre ha sido un socio histórico del Ecuador. Es un socio al cual cualquier país del mundo quiere tener en los negocios bilaterales. Estados Unidos hoy en día no solamente compra materia prima, Estados Unidos también compra a Ecuador productos elaborados, lo que permite la multiplicación de puestos de trabajo en el país. Es verdad que la incertidumbre que ha habido con el gobierno, con el presidente Correa, con las autoridades norteamericanas, pues ha sembrado cierta incertidumbre incluso en los empresarios para invertir en el país. Pero no obstante, considero que el futuro se acerca y las relaciones irán mejorando con el país. Efectivamente, la historia de esos desencuentros es bastante larga y parece ser abultada. Vamos a mirar concretamente a ese momento, decía yo hace unos 2 meses, concretamente el 29 de enero, el nuevo representante de Washington llegaba a la capital ecuatoriana, lo hacía de una manera curiosa porque elogiaba los logros alcanzados por el Ecuador en los últimos años y ya adelantaba que iba a potenciar la cooperación en áreas como la educación, la salud y el comercio. Hasta ahí todo muy bonito. Sin embargo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa rápidamente pidió al señor Chapman que no interfiriera en temas de política interna. Oscar, ¿qué elementos explicarían esa advertencia de Correa? Hombre, el problema que ha tenido, por decirlo así, el Estado estadounidense es que, más que sabido, que tiene una injerencia totalmente frontal contra Latinoamérica y los elementos que mencionaba el compañero yo los veo interesantes porque hay una cuestión que dicen que no hay conspiración, pero una historia sin conspiración no se puede entenderlas, ¿no? Entonces él mencionaba sobre lo de las bases de Manta. Eso fue un golpe a la hegemonía que tenía Estados Unidos. O sea, fue la primera base militar extrarregional que se había implantado en Latinoamérica y evidentemente contradecía el contexto por el cual se habían fundado. Era para controlar el tráfico de drogas, cosa que en el Ecuador no lo había, el conflicto era en Colombia. Pero hoy voy más allá, o sea, a los 9 días que se posiciona la ministra de Defensa en ese entonces, Guadalupe Larriba, a los 9 días sufre un accidente de helicóptero y muere junto a su hija. Entonces uno puede entender que las relaciones de alguna forma chocan, ¿no? Y que de alguna forma esto tiene una respuesta, en este caso hasta con la propia vida. Y luego hay otros elementos a añadir, o sea, por ejemplo, la hegemonía económica que tenía Estados Unidos con el continente americano, que era básicamente la deuda, que era una parte de anclaje, y Ecuador de alguna forma rompió esa hegemonía económica, de alguna forma demostrando que la deuda que mantenía con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, era una deuda ilegítima, inmoral y prácticamente que se había pagado en muchos contextos anteriores. Entonces, romper esas relaciones de hegemonía, en el sentido hegemónico, en el sentido económico, evidentemente chocan a los intereses reales que tienen los Estados Unidos. ¿Y por qué la advertencia que tiene el compañero presidente? Básicamente porque su labor, como lo ha demostrado la historia, prácticamente es controlar y evidentemente ir con
con la forma más amable a decir que vamos a de alguna forma restablecer las relaciones, pues evidentemente detrás hay una... Digamos que las reglas del juego en Ecuador las tiene que marcar el pueblo y el gobierno ecuatorianos. Vamos a escuchar a Rivera su punto de vista. Correa fue muy enfático, aún con toda la amabilidad que decía Óscar, que le corresponde al frente de un gobierno, pero también con mucha seriedad, advirtiendo que no se toleraría ningún capítulo de injerencia. ¿Es casual este pronunciamiento de Correa? Efectivamente, Joaquín, quiero reiterar que discrepo con lo manifestado en este panel, donde se manifiesta que Estados Unidos ingiere en estos países para quitar el gobierno. El pueblo ecuatoriano es quien ya no quiere el correísmo. El pueblo ecuatoriano es el que ha salido a las calles a decir no más. Llegó al límite. El pueblo venezolano, el pueblo boliviano, el pueblo de Argentina, el pueblo dijo ya no más a estos gobiernos socialistas del siglo XXI, entre comillas. Ecuador con Estados Unidos, considero que tienen que tener, al igual que Europa, unos buenos convenios bilaterales. Nosotros somos unos países que estamos en un desarrollo continuo, por lo tanto necesitamos tener la multiplicación de puestos de trabajo, necesitamos el emprendimiento. Y ese emprendimiento solo llega si tenemos buenos socios comerciales de alto poder económico. Europa, Estados Unidos, 100% tienen que estar firmando los convenios con el Ecuador. Los puestos de trabajo en el país se tienen que multiplicar. Vendrá un gobierno en el cual el emprendimiento será su primer ideología. Será la multiplicación de puestos de trabajo. En Ecuador hay un déficit de algunos millones de personas que están sin trabajo. Ahora, si hablamos del tema de la base de Manta, usted sabe perfectamente, y todos los ecuatorianos y el mundo conoce, que fue una imposición prácticamente del presidente Correa anticapitalista. Pero de pronto él ni era con ese sentimiento anticapitalista. Pero claro, él hizo serios convenios con los países que todos conocemos ya, que atornillan por supuesto su gestión y dijeron, salga la base de Manta. ¿En qué se reiteró? ¿En qué resultado hubo ese tema de sacar la base de Manta? ¿Qué pasa con Ecuador? Ecuador se convirtió en un puente perfecto para el narcotráfico. Es conocido por todos cuántos aviones, cuántas avionetas han sido incautadas en el país. Incluso dentro de los bienes y raíces o de las haciendas que fueron incautadas por el gobierno, dentro de la administración del gobierno, en esos bienes incautados se han encontrado furgonetas llenas de contrabando, llenas de cocaína. Entonces, el pueblo ecuatoriano quedó desamparado prácticamente, se convirtió en ese puente que hoy día, incluso el gobierno ecuatoriano, y esto yo creo que todos los panelistas estamos conscientes, que aprobó un consumo mínimo de drogas en el país. Prácticamente sale la base de Manta y queda campo abierto para el narcotráfico en Ecuador. ¿Dando usted Ecuador se que convierte el gobierno en un puente está colaborando con el narcotráfico? Bien, no le voy a decir así efectivamente como usted me lo pregunta, no está colaborando, pero usted sabe perfectamente que estratégicamente estaba en la base de Manta de los Estados Unidos y de los militares. Obviamente desde ahí se controlaba el narcotráfico en la parte de Ecuador, Colombia y Latinoamérica. Mas sin embargo, el momento que sale la base de Manta, usted conoce como comunicador social, conocemos todos qué ha pasado en Ecuador. El pueblo ecuatoriano ¿qué ha pasado en sabe Ecuador? Que furgonetas vamos a insistir. Llenas de dinero, llenas de cocaína han sido Vamos a escuchar a Martín Medem por equilibrio de tiempo. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Es esa la situación que... Volviendo al tema de Ecuador, que es lo que centra hoy nuestro análisis, lo cierto es que en los últimos años, como ya hemos constatado a través de las opiniones que se han escuchado, las relaciones bilaterales han estado marcadas por varios episodios de desencuentros. Martín Medem se encargaba de hacer un minucioso recordatorio y quizá el punto más álgido ha tenido lugar en ese año 2011, cuando hay un impasse diplomático muy grave que viene con la salida de la entonces embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodge, y la respuesta inmediata que dio la administración estadounidense, que expulsa al embajador ecuatoriano en Washington, Luis Gallegos. Entonces, el nivel de tensión estuvo avalado, si no me traiciona la memoria, y ahora me van a ustedes a corregir, por las revelaciones de Wikileaks. Ese fue el momento cumbre, Óscar. Sí, básicamente, más que demostrado, se dio entendido que era parte de un centro de inteligencia que tenía la embajada, que hacía conexión con los Estados Unidos y que de alguna forma, pues en este contexto de golpe suave, pues de alguna forma transmitían datos, de alguna forma conflictos donde que se podrían abrir o formas de fracturar al gobierno. Y recordemos que el año pasado, del 2011, el 30 de septiembre del 2010, hubo un intento de golpe de Estado donde que prácticamente, evidentemente, hay que citar las fuentes y esas cosas, porque ahí quería hacer un poco de hincapié.
al señor Jorge Rivera, que es muy grave, no necesita las fuentes, y es muy grave acusar a un país de narcotráfico cuando hace días anteriores la ONU sacó un calificativo donde que sitúa dentro de los 10 primeros en combatir la droga a Ecuador, o sea que es uno de los países que más ha tratado este tema y lo ha combatido. Y respecto a los datos de desempleo me parecen totalmente exagerados, porque la población activa en Ecuador apenas son 5 millones y decir que hay 3 millones de desempleados es prácticamente decir que hay más de la mitad. Pero retomando al tema anterior, evidentemente estamos en una mesa donde que se ponen ingredientes de que la única forma que se quiere decir es obtener el objetivo, ¿no? Volver a las versiones anteriores de los estados donde que eran títeres de recibir órdenes, de alguna forma tener esas buenas relaciones, pero a cambio de que los recursos, de las soberanías, de la hegemonía económica. Entonces, si se rompe esas relaciones, evidentemente, y de alguna forma los focos quedan abiertos en ese sentido, pues evidentemente la salida de este embajador era más que evidente, ¿no? Vamos a escuchar a Rivera por alusión, quizás para intentar tener una percepción. Se refería usted al tema del desempleo, que ya ha sido respondido por Óscar con cifras también concretas. Desde su punto de vista, ¿por qué estos momentos de distanciamiento tan duros en el año 2011? Es conocido por el pueblo ecuatoriano y por el mundo que en el Ecuador, Óscar, existen 4 millones de ecuatorianos en el desempleo, en la desocupación, en el subempleo y en la informalidad. 3 millones de ecuatorianos están aportando al seguro social. Más sin embargo, hoy necesitamos gobiernos que vengan con emprendimiento, gobiernos que permitan esos convenios bilaterales. Ecuador es un país soberano. Ecuador es un país que tiene cooperación con los Estados Unidos. No permitimos injerencia. Obviamente nosotros tenemos un plan de trabajo que se llama emprendimiento. Es nuestra ideología, en nuestro grupo político, en nuestro movimiento político. Queremos llevar al país, queremos hacer de Ecuador un Ecuador más en el mundo y más mundo en Ecuador. Necesitamos nosotros tener una estabilidad en los temas tributarios. Lo que no puede ser es que en 8 o 9 años de gobierno del correísmo hayan existido 13 reformas tributarias. Entonces, los capitales externos se alejan. Hoy tenemos un caos tremendo dentro del país. Cuando vemos nosotros que nuestros vecinos, Chile está por 23.000 millones de inversión extranjera, Perú está sobre los 9.000 millones de inversión extranjera, Colombia está en 13.000 millones. Y con lástima y con mucha pena, tengo que sacar un gráfico, que no soy muy partidario, pero más sin embargo, yo creo que si la teleaudiencia puede distinguir qué significa la parte más diminuta, cuando Ecuador está a un 0.49% y en el 2013 el 0.3%. Cuando nos damos cuenta que Brasil está en un 44%, que México en el 14%, Argentina el 8%, Perú el 7% y Ecuador no llegamos ni siquiera al 1%. ¿Por qué? Porque se ha ahuyentado la inversión extranjera. Los ecuatorianos, los capitales del Ecuador se están yendo del país. Por eso necesitamos un gobierno inmediato. Llegamos a los límites de decir, se acabó este grupo socialista del siglo XXI, entre comillas, mas sin embargo necesitamos un gobierno, un estadista que permita la confianza internacional, que los capitales externos vuelvan al Ecuador, que los capitales externos y los internos de nuestros propios empresarios regresen al país, porque necesitamos una agricultura para inversión, necesitamos la microempresa, la agroindustria tiene que salir beneficiada. A partir del 2017 consideramos que el Ecuador va a ser más Ecuador en el mundo, reitero siempre, y más mundo en el Ecuador. Bueno, evidentemente esta alusión al año 2017 tiene que ver con que estamos en un año electoral y de acuerdo a esa valoración que hace Rivera, evidentemente se trata de caminar hacia una campaña que termine con, ya no con el propio presidente Rafael Correa al frente del país, que ha dicho que no se va a postular, sino termine con todo el movimiento afín. ¿Perspectiva desde este lado de la mesa, Óscar? Respecto a lo que ha comentado Bueno, yo creo Rivera. que Ecuador goza de una política sana, una democracia muy sana, muy participativa, donde que la ciudadanía, pues, de alguna forma, si la ha reelegido ha sido porque ha constatado el trabajo, la labor que ha tenido el gobierno del compañero presidente Rafael Correa, y que de alguna forma, evidentemente, no puede ser del gusto de todos, ¿no? O sea, siempre habrá la población que de alguna forma se ha sentido afectada, es decir, los grandes terratenientes, los grandes, la burguesía esta que de alguna forma se sentía cómoda antes, pero evidentemente yo creo que la mejor estadística que le corresponde al Ecuador ahora mismo es el pueblo, la soberanía. Recientemente, al finales del 2015, la estadística de ese datos, no lo he traído la gráfica, perdón,
situaba en un contexto de crisis internacional y todas estas cuestiones que de alguna forma afectaban externamente, bueno, internamente al Ecuador, pero desde el exterior, en el 57% del apoyo de la ciudadanía, y el que le seguía en el 18%, que era el señor Guillermo Lasso. Entonces, evidentemente, hay una cuestión que se está sacando adelante, evidentemente con políticas responsables, con cuestiones donde que la mejor forma ha sido construirlas, ¿no?, desde abajo, porque recordemos que a la llegada de este gobierno prácticamente no había una estructura de poder, una estructura política ni social. Oscar, el mismo hecho Oscar, política responsable cuando tenemos un déficit en el año que va con 6.000 millones de dólares. Una política responsable de estar prestando a los chinos a un interés del 7, del 9 y hasta el 10%. El Ecuador endeudado. Vamos a terminar de escuchar a Oscar. Jorge, ahora regresamos. El punto de inflexión, donde que realmente hubo crisis en el contexto de Ecuador, donde que hubo una grave crisis, donde que en la diáspora esta migratoria salimos cerca de 3 millones de ecuatorianos fuera del Ecuador, porque quizás los ecuatorianos que hemos salido del Ecuador no es porque salimos de un país como emprendedores, como algunas veces se menciona, no, salimos porque nos encontramos huérfanos de Estado. Imagínense, en el gobierno que en ese entonces de alguna forma dolarizó el Ecuador, es decir, perdimos la moneda, un Estado sin moneda es un Estado roto, fracturado, es decir, toca de alguna forma acomodarse a las intenciones que vienen desde afuera. En ese gobierno de donde se dolarizó el señor Yamil Maguad, emprendió esta política neoliberal. Y recordemos, señor Jorge, que ahí el ministro y superministro de Economía, el que ahora es el presidente del Movimiento Partido, creo. Podemos situar, el mismo gobierno dice que no tuvo nada que ver con el feriado bancario. No me vaya usted a decir, porque voy a permitirme aquí al canal que coloque el video donde el economista, perdón, el delegado del gobierno, Valencia, Eduardo Valencia, si no me equivoco, fue quien dice y sale en televisión y firma de que Guillermo Lasso no tuvo nada que ver con el feriado bancario. Y le quiero reiterar los ecuatorianos que salimos del Ecuador, los migrantes, somos verdaderos hombres y mujeres valientes emprendedores. 3,5 millones de ecuatorianos que hemos mantenido al país, que hemos sido la primera potencia económica, más sin embargo no le permito que usted nos diga que los ecuatorianos migrantes no somos emprendedores. Me ratifico en el concepto para intentar entendernos, y mi respeto, mi venia a los 3,5 millones de ecuatorianos. No me parece haber escuchado eso, para intentar explicar. Se ha dicho que no salieron por temas de emprendimiento, sino por temas de falta de oportunidades en el país. Inmigrante en el mundo, aquel que sale de su frontera, es un hombre emprendedor que merece los respetos, la venia del Estado, que se permita atenderlos en cualquier parte del mundo, como lo hace Estados Unidos, como lo hace España. Mas, sin embargo, los ecuatorianos estamos votados en el mundo. Los ecuatorianos en el extranjero no hemos tenido el 1.5% ni nada, puedo decirle, del gobierno de Correa. Más bien nos han llamado a un retorno voluntario, que usted ha visto en qué desenfocó, porque se reventó la olla caliente. ¿En qué ha desenfocado? La verdadera estafa que se le ha hecho a más de 5.000 ecuatorianos aquí en España y en Europa. ¿Por qué? Porque el gobierno permitió un llamado. Mas, sin embargo, se utilizaron empresas, como la que todos conocemos, OGC, para llevar contenedores con verdaderos contrabandos. Que se habla de 20.000 contenedores en 4 años. Pregunto yo, ¿dónde estaba el gobierno ecuatoriano? ¿Dónde estaban los organismos de control para hoy que se revienta la olla caliente? Decir contrabando más contrabando más contrabando. Pregunto yo, ¿dónde estaban los organismos de control aduaneros? Tenemos que avanzar para no quedarnos en este punto solamente. Se hacen afirmaciones, insisto, no citando la fuente y de alguna forma exageran, pero bueno, yo creo que vamos a escuchar ahora a Oscar. Cada director, cada representante de algo tiene una responsabilidad de palabra y yo creo que debemos adebernos a eso, porque si no esto no... Vamos a terminar de escuchar a Oscar, por favor. Bueno, yo lo que mencionaba, ¿no? Es decir, el contexto de la crisis real que hubo en el Ecuador fue en estos años, 1999-2000, donde que explotó la burbuja bancaria, donde que prácticamente era tierra de nadie y que de alguna forma la diáspora de alguna forma se generó. Pues lo vemos en mi persona, en la persona de Jorge Rivera, en mi madre, en los cientos y miles y millones de ciudadanos en el exterior, y que aún así la responsabilidad del gobierno a la llegada de este nuevo gobierno fue exactamente priorizar, por decirlo así, protagonizar a quienes lucharon desde el exterior para construir patria. Es más que sabido el servicio que brinda la extranjería a los ecuatorianos. Imagínense, 7 consulados en territorio español que brindan la atención. Ninguno. ¿Cuántos consulados tiene el Estado peruano o el Estado colombiano? Imagínense, 7 consulados que brindan atención. Y es más, brindan hasta atención que en todo caso afectan por vamos a ir terminando. Un punto de inflexión. El pasaporte que bajaron a $50 a 49.
Que nos apunten en el consulado para mantener el control de nuestras direcciones. No encuentro más. Tal fue la responsabilidad que por políticas de aquí, o sea, imagínense, por políticas de aquí de hipotecarias, de endeudamiento, el Estado intervenió a favor, ya no de los ecuatorianos, sino a favor de los seres humanos, es decir, que se priorice al ser humano. Oscar. Vamos terminando, Oscar, para seguir con el tema central que nos ocupa, la designación en junio de 2012 de Adam Nam como embajador